en X y una coordenada en Y. Esa tabla de información puede estar ya sea en formato de Excel, en formato DBF, es decir, de bases de datos, o como archivo de texto plano. No importa en qué formato de datos esté, el ArcGIS trabaja con esos formatos. Se debe tener presente que el formato de Excel más recomendado para trabajar con tablas en ArcGIS es versión 2003 o anterior. Entonces ustedes no pueden trabajar con una tabla de Excel 2013, porque si ustedes trabajan con una tabla de Excel 2013 va a haber problemas de incompatibilidad con algunas versiones de ArcGIS. Mientras que si ustedes le dicen al Excel guardar como archivo, por ejemplo, en formato Excel 97-2003, está solucionado el problema. ¿Está claro? O de ahí para atrás. Pero entonces, la tabla de Excel que yo les entregué, yo ahí les entregué una tabla de Excel con el nombre de las estaciones, y estaciones con coordenadas, y otra tabla de Excel con la precipitación para cada estación. ¿Sí? Esas tablas de Excel ya están en el formato que necesitamos. ¿Está claro? Entonces, una vez ustedes tienen el valor, funciona de la siguiente manera. Presten atención. ¿Cómo se crea? Entonces, para crear eso, lo primero que tenemos que hacer es disponer de tablas con coordenadas XY, preferiblemente Excel, DBF o TXT son las más utilizadas. ¿Está claro? Segundo, una vez se dispone de eso, entonces es crear un evento de tema. ¿Qué es un evento de tema? Un evento de tema es una capa temática temporal. Capa temática temporal que me permite visualizar los datos. Capa temática temporal que me permite visualizar los datos sin ser un shapefile. Eso es un evento de tema, es una capa temporal. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo se crea la capa temporal? Presten atención. En el menú archivo, ustedes van a encontrar una opción que se llama Add Data, y dentro de ellos van a encontrar Add Data XY. Mírenlo ahí. Add Data, y ahí van a encontrar Add Data XY. ¿Está claro? Cuando nosotros le decimos Add Data XY, él va a decir, bueno, ¿con qué tabla va a trabajar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar en nuestra carpeta de trabajo en taller de interpolaciones ArcGIS, les entregué una carpetita Excel. En esa carpetita Excel tenemos estaciones y precipitación mediana anual. Vamos a escoger estaciones. Cuando escogemos estaciones, él nos muestra las hojas de ese libro que tienen datos. En este caso tenemos una sola hoja con datos y por ahora la única que no la muestra. Aquí no vayan a hacer algo que hacen todos siempre, de decir ok. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan, él me pregunta, de esas columnas de información de ahí, ¿cuál es la que tiene la coordenada en X? Entonces, mi columna de coordenada en X se llama Core X. Pregunta, ¿cuál es la columna que tiene las coordenadas en Y? Aquí elegimos Core Y. ¿Listo? ¿Por qué les digo mucho ojo? Porque siempre, vea, de lo que hace que yo doy este taller, siempre hay alguna pregunta. Hay alguien que brinca, venga, pero es que a mí no se me están viendo así, a mí se me están viendo en una línea recta. Claro, si como coordenada en X y en Y le ponen el mismo campo, él les va a crear una línea recta. Entonces por eso les advierto antes de que me brinquen.
Entonces, una vez hecho eso, vamos a seleccionar el sistema de coordenadas del proyecto. El sistema de coordenadas, no del proyecto, sino el sistema de coordenadas de la capa. ¿En qué sistema de coordenadas vienen esos datos? Él generalmente sugiere que el sistema de coordenadas es el mismo sistema de coordenadas en el que estamos trabajando en ese momento del proyecto. Por eso él sugiere que ese sistema de coordenadas sea Colombia, Bogotá, zona. Pero en caso de que no vengan en ese sistema de coordenadas, le decimos editar y le indicamos cuál es el sistema de coordenadas en el que viene. ¿Está claro? Una vez hecho eso, le decimos OK, nuevamente OK, y aparecen unos punticos. ¿Qué son estos punticos que tenemos acá? Estos punticos que tenemos acá son de unas estaciones teóricas de precipitación en Caldas. Unas estaciones teóricas de precipitación en Caldas. Voy a apagar mi división municipal, y voy a mirar. Estas estaciones, no abrimos la tabla de atributos. En esta tabla de atributos, él les va a mostrar que en esa tabla de Excel viene un campo con la columna nombre, un campo con la coordenada en X, un campo con la coordenada en Y. ¿Está claro? Porque esos son los campos que tenemos en esa tabla de Excel que les pasé. Miren lo fácil que es crear un evento de tema. Sencillo, ¿cierto? Siguiente, tercero. Exportar el evento como shapefile. Vamos a exportar el evento como shapefile. Para ustedes exportar el evento como shapefile, entonces hacen lo siguiente. Sobre el evento, le van a dar botón derecho del mouse, data, exportar data. Data, exportar data. Listo, cuando le dicen exportar data, él les pregunta ¿a dónde lo va a guardar y qué nombre le va a dar? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que vamos a guardar en nuestra carpeta taller interpolaciones ArcGIS, y esta la vamos a llamar simplemente estaciones teóricas precipitación. Vamos a llamarlo estaciones teóricas simplemente. Estaciones teóricas. Estaciones teóricas. Recordemos no utilizar espacios en los nombres de las capas temáticas. ¿Está claro? Estaciones teóricas y le decimos grabar. Le decimos OK. Y cuando la crean nos dice, ¿quiere mandar esa capa temática al proyecto que está trabajando? Le decimos que sí. Y si no, observamos que en ese momento apagamos nuestras estaciones y nuestras estaciones teóricas están ahí y ya se creó el shapefile. A algunas personas es factible que les falle. Cuando a algunas personas les falle, se van a dar cuenta de lo siguiente. Cuando ustedes le dicen exportar datos y le van a dar el nombre, recuerden que aquí hay una parte que les dice tipo de archivo, que sea shapefile. Porque si no, él les va a decir a qué geodatabase lo van a meter, entonces ustedes tendrían que indicar en qué geodatabase quieren meter. ¿Está claro? Por eso hay que exportarla como tipo shapefile y por eso dice ahí exportar evento como shapefile. ¿Está claro usted? Bueno, una vez sabemos que ya están mis estaciones ahí como shapefile, entonces este evento de tema lo puedo remover porque no lo necesito ahí. ¿Está claro? Una pregunta. ¿Cómo hago para quitarle que me muestre la carpeta y todo el directorio ahí donde me muestra los layers? ¿Cómo así? Aquí. Se muestra la carpeta en donde está ese layer. Miren, lo que pasa es que miren, observen, ustedes aquí van a tener varias formas de visualización de la información.
Está esta forma, está esta forma que les muestra la ruta, está esta que les mostraría en caso de que existan cómo están las capas, los tipos de capas, ¿sí? Esta que simplemente yo lo mantengo en esto porque no me gusta ver toda la ruta. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a seguir, por favor. ¿Está claro hasta ahí, cierto? Entonces vamos a continuar. Como ustedes ya son unos duros y estuvieron en clase ahora 8 días, necesito que ahí hagan el join con la tabla de datos de precipitación y me generen la capa que la van a llamar estaciones con precipitación. Ok. Bueno, reunamos. Sí. Hagan el join a esa tabla de Excel que les entregué que se llama precipitación. MD anual. El PMD anual. Ese join lo van a hacer por el nombre de la estación y van a generar una nueva capa. Van a generar una nueva capa que la van a llamar, la van a llamar estaciones con precipitación. Aquí. Ya, Estamos añadiendo la join and relates. Join. Aquí, join attributes from table. Sí. Estamos añadiendo, ya añadimos la tabla. ¿Cierto? Sí, ya añadimos la tabla. Nos pasamos en estaciones teóricas. Hacer lo mismo que son cosas. Sí, es que voy a ver. Uy, momentico, Muy lentejos, muy lentejos. Ahora la tabla de atributos de estaciones teóricas. Nombre, join, key Abrir tabla de correcto. atributos. Validar. En opciones de la tabla, escogen la opción join y relaciones y ahí escogen join. Listo, profe. Van a decirle que sea por el campo nombre de la estación. Van a buscar la tabla con la cual la van a hacer, que es precipitación mediana anual. Sí. Listo. De acuerdo al nombre, y ahí listo. queda hecho el join. Una vez hecho eso, le van a decir data, exportar data, la van a mandar a la misma carpeta en la que estamos trabajando y las van a llamar estaciones con P. Sí, yo también. Voy. Acá no. Con Le digo T, precipitación. estaciones con PMD, que si me la dicen en el proyecto y ya tengo mis estaciones con PMD. Listo. Así, mira. No, esperen. Ahí ya tienen las precipitaciones en join. Entonces dale clic derecho aquí. Dale data, exportar data. ¿Qué es un Cambiarle join el de nombre tablas, por y ahí favor? ponele el nombre. ¿Qué es ¿Lo un join de buscas? tablas? Compañerísimos, cuéntenme a ver. Es extraer los datos de una tabla y de acuerdo a un atributo. Un join de tabla lo vamos a Unirlas. definir, un join de tabla lo vamos a definir como una unión temporal entre la tabla de atributos de una capa temática y una fuente de datos externa. ¿Por qué se llama unión temporal? Porque solo permanece dentro del proyecto o del cual está realizado. Sí, ya tenés un shape. O sea, ya este shape puedes desactivarlo y tenés el shape con la precipitación anual. ¿Qué atributos tocaron a ti así? Hoy viernes no se ¿Y otro qué? que se hace una perdida. Y sale tratando ¿De qué comprar? Ah, sí, es la resolución. ¿Qué? Estaciones. Estás ¿Qué pasa? en la estación de aplicación. Con botón derecho, abre la tabla de atributos. Una vez abre la tabla de atributos, le vamos a hacer la tabla. Ya lo mío, pues. Join y relaciones. Bien. Ahí en join y relaciones. Entonces, vas a unir esta tabla y de acuerdo al campo, nombre de la estación, y vamos a buscar la tabla con la cual vamos a unir. Está en esta tabla. ¿Qué implica esa unión temporal? Que si yo hago el join de estaciones teóricas y después en otro proyecto cargo estaciones teóricas, ahí no va a estar la precipitación, porque la precipitación va a estar unida solo en este proyecto, es un join temporal. El join es temporal, funciona solo dentro del proyecto en el cual fue hecho. Pregunta. Pero si yo exporto ese shape que genero. Claro, es que por eso lo acabamos de exportar. Entonces, como es un join, como el join es una unión temporal y yo quiero que sea una unión permanente, exporto la capa para que se genere una nueva capa que ya tenga almacenada esa información. Una vez hecho esto, yo puedo coger a estas estaciones teóricas, abrir la tabla de atributos y quitar el join. Le puedo hacer aquí
remover todo join. Y ya voy a tener aquí mis estaciones con precipitación. Si ustedes observan, en esta tiene la información de las dos capas, de las dos que uní, de las dos tablas que uní, ¿está claro? Pero como tengo información repetida, por ejemplo, este nombre no me interesa tenerlo dos veces, puedo eliminar ese campo porque no lo necesito. Puedo eliminar los campos que no necesito. Entonces, una vez se exporta la capa, se pueden eliminar los campos que queden repetidos. Básicamente los campos de codificación son los que van a quedar repetidos. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, eso es el join. Ustedes ya lo hayan visto, aquí rápidamente lo repasamos. Espero que mañana se acuerden muy bien de ese join. Que si mañana les suelto un taller, por decir cualquier cosa para evaluar, ustedes se van a de ello. Esto hay que estudiarlo y esto hay que trabajarlo de seguido. Ustedes no pueden coger simplemente el computador y el cuaderno aquí bajo el brazo y para la casa, porque eso por ósmosis no entra. Eso ahí es que trabajarlo. ¿Está claro? Vamos a seguir entonces, presten atención. No, yo voy a estar relajado mañana. Preocúpense en la otra semana que va a ser la evaluación, que lo que vamos a hacer va a reunir de todo lo que hemos trabajado. Y yo no me puedo poner a coger a cada uno explicarlo. Porque siempre que yo hago una evaluación, en la evaluación se me olvida todo. A mí ya me olvidó. Ya ustedes ahí donde están se van a tener que defender con sus apuntes porque ni siquiera el vecino le van a poder preguntar. Cada quien para eso están los apuntes del 8 días, que es el último día. No, pero poco no. Porque esto hay que trabajarlo. Lo que pasa es que esto hay que trabajarlo. Y a ustedes les entregan los talleres y los talleres ustedes perfectamente los pueden hacer y empezar nuevamente a repetir el proceso para mirar cómo funciona. Sigamos entonces. Ya tenemos las estaciones. Ahora sí vamos a hablar de lo que son las interpolaciones. Interpolaciones consisten en generar. Entonces, interpolaciones consiste en generar una capa temática raster. Interpolaciones consiste en generar una capa temática raster a partir de una capa de puntos, con un campo numérico en la tabla de atributos. Con un campo numérico en la tabla de atributos. Presten atención. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener unos puntos cualquiera. Aquí voy a poner solo 3 para que me rinda la explicación. Estos son puntos, pero yo necesito generar una capa temática raster. ¿En qué consiste la capa temática raster? En puros cuadritos. ¿Sí o no? Obviamente los cuadros van a tener un tamaño de píxel específico. Estos datos que pueden, digamos, para que salgamos rápido acá, sea la variable que sea, digamos que aquí hay un valor 50, aquí hay un valor 100, resulta de que aquí ya hay un valor 30. Yo necesito de esto, que son puntos, asignar un valor numérico a cada píxel. Necesito saber este píxel cuánto vale, cada uno de los píxeles que me conforman el raster, qué valor tiene. Es decir, necesito llenar una malla de valores a partir de unos solos punticos. ¿Está claro? Si los puntos que yo estoy interpolando tienen información de cotas, porque puede ser un levantamiento topográfico, el resultado, ese raster, ¿cómo se llama? DTM. El raster se llama DTM. ¿Sí? Porque es que el TIN no es una capa raster. ¿Sí? Los rasters son básicamente los TIN y los DEN, los DTMs y los DEN. ¿Qué diferencia existe entre los DTMs y los DEN?
El DTM se refiere a alturas netamente en superficie. Los valores de los píxeles en un DTM van a ser alturas netamente en superficie, con respecto a un nivel de referencia que generalmente es el nivel medio del mar. ¿Está claro? Eso es un DTM. Es un raster donde el valor de cada píxel es la altura en ese sitio con respecto al nivel del mar. El DEM considera alturas como edificaciones, torres, copas de árboles, cualquier obra de infraestructura o cualquier cosa que esté por encima del terreno, el DEM considera esa altura. No, básicamente es lo que esté sobre el terreno. Entonces, ¿qué va a pasar? Observen. Ustedes pueden tener lo siguiente. Rápidamente aquí, aunque esto yo estoy casi seguro que lo vieron. Sí, nosotros lo vimos. Ustedes pueden tener unas curvas de nivel. Ya una tierrita, una finquita que ustedes tienen. Y ahí, aquí, en el morro, sobre este morro quiero vivir. Entonces yo sobre este morro quiero vivir. ¿Y qué hago? Vamos a suponer que esto es una cota de 1500, esto es una cota de 1600 y esto es una cota de 1700. ¿Sí? Y yo allá en ese Picacho quiero ir y voy a hacer un ranchito ahí para atenderlos a ustedes cuando me hagan hacer la visita. Un ranchito humilde. Voy a hacer un ranchito humilde en este sitio. Un ranchito humilde. Digamos que sea un ranchito humilde de 5 pisitos ahí nomás, para poderlo recibir a ustedes. Voy a construir una pequeña edificación de 5 pisitos. Cinco pisitos para esa edificación. ¿Qué altura promedio tiene un piso de una edificación? 350. Póngamele 3 metros. 3 metros para que en estos calores no nos dé mucho calor ahora cuando estemos con las pollas, necesitamos buen espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Observen. Si esto tiene 5 pisitos, ¿cuánto es la altura total del edificio? 15 metros. Acá vamos a tener una altura de 15 metros, ¿sí o no? 15 metros sobre el suelo. Resulta que yo esta cartografía la volví raster. Cuando la volví raster, él me creó una cuadrícula y en esa cuadrícula me creó un píxel aquí en este sitio. Y puedo tener otro raster igual, que tiene también la misma cuadrícula y en este sitio tiene un píxel. Si lo que yo tengo es un DTM, la altura de este píxel va a ser 1700. Pero si lo que yo tengo es un DEM, la altura de este píxel va a ser 1715. Porque el DEM considera alturas como edificaciones, copas de árboles, torres de energía y todo ese cuento. Eso me altera las alturas. Lo que yo les entregué a ustedes ahora es el DEM de la NASA de 30 metros. Ese DEM de la NASA es todo el país. Todo el país. Hagan de cuenta que el país lo dividieron en cuadritos de 30 metros por 30 metros. Y a cada cuadrito le tomaron la altura y ese es el valor que le clavaron al píxel en ese DEM. O sea, él toma en esos 30 metros la altura máxima. La altura, tomaría básicamente la altura promedio de esos 30 metros, un valor cualquiera, que técnicamente no es un valor promedio, es simplemente se paran en ese sitio con el altímetro, ¿qué altura dio? Pum. Esa es la altura que, sin importar hacia los lados, que es la altura en ese sitio que están tomando, está claro. Entonces, ese DEM de 30 metros tiene ese valor, 30 metros. A nosotros nos vendieron la idea de que ese es el DEM de la NASA. Yo, después de mucho trabajar con el cuento, yo discuto que eso sea un DEM. Para mí eso es un DTM. ¿Por qué digo que no es un DEM sino un DTM? Bueno, y lo que pasa es el problema en el vulgo, el problema en la gente del común, es que la gente del común maneja DEM y DTM como si fueran sinónimos. Y no son sinónimos. Aquí les acabo de explicar cuál es la diferencia entre los dos.
Entonces ustedes tienen que tener muy presente eso. Cuando ustedes cogen las curvas de nivel, hacen el TIM y lo rasterizan, ese raster pueden estar 100% seguros de que es un DTM. ¿Por qué razón? Porque vienen de curvas de nivel y las curvas de nivel son alturas en el terreno. Por lo tanto, eso es un DTM. Pero este DEM, yo discuto que sea DEM por lo siguiente. En zonas donde hay construcciones muy grandes, por ejemplo, aquí en el estadio acá, o en Cali. En Cali, no conozco el estadio de Cali, pero me dicen que es grandecito. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos estadios tienen un tamaño que ocupan varios píxeles de 30 metros por 30 metros, ¿sí o no? Si eso fuera así, cuando yo hago el modelo 3D, tendría que venir la superficie plana y justo en donde está el estadio, debería de verse un cambio de altura ahí, tratando de seguir la forma del estadio. Claro. Porque estaríamos considerando los techos de las graderías, los techos de las tribunas. Pero no. Cuando uno hace el modelo 3D, por ejemplo aquí, del estadio de acá, el estadio Manizales, uno mira en una zona y se ve una zona muy plana. Y el estadio aquí ocupa varios cuadros de más de 30 metros por 30 metros. Eso me lleva a pensar a mí de que eso realmente no es un DEM, sino que es un DTM. Pero lo hemos conocido con el nombre de DEM, pues hay que seguirlo llamando DEM porque así lo conocíamos. La conocíamos como rosa, para nosotros siguió siendo rosa. Es decir, que a Valentina no me cuadraba esa vieja, seguro. Entonces, ¿qué va a pasar? Está claro ahí. Entonces, simplemente, como DEM de la NASA lo tenemos y así lo vamos a manejar, pero a mí me asalta la duda de que sea un DEM, ya que me muestren ellos por procesar. ¿Qué ventaja tiene ese DEM? Ese DEM de la NASA que les entregué, la ventaja que tiene es básicamente que fue hecho aparte de imágenes de radar con imágenes de satélite. El radar tiene una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja del radar? Que pasa por las nubes. La cartografía que tenemos IGAC es hecha a partir de restitución aerofotográfica. Entonces vienen muy lindos con sus cosas dibujando la curva de nieve. ¿Sí? Y cuando esa nube se atraviesa, entonces venían dibujando la línea, encontraron la nube, no la pueden continuar. Entonces quedan espacios ahí sin información. Que por eso el problema del TIN. El problema del TIN, ¿cuál es? Que cuando las curvas de nivel no son muy densas, puede generar falsas zonas planas. Claro. Y esas falsas zonas planas me pueden llevar a mis errores de interpretación. El DEM, como es creado con información de radar, pasa por las nubes, la topografía es mucho más perfecta. Entonces uno puede manejar una combinación de cosas. Cuando la topografía en las zonas del IGAC no me dé mucho, puedo tratar de complementarla con la topografía del DEM y ahí estaría perfeccionando un poquito más esos modelos. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, la interpolación lo que hace es eso, a partir de datos puntuales. Uno lo que llamamos en la jerga popular, uno a pie, ¿cómo hacía ese cuento? Porque ahí decía, esta distancia de aquí hasta acá, si este es 50 y este es 100, trazamos una línea. Si este es 50 y este es 100, aquí en la mitad tiene que ser 75. ¿Sí o no? En la mitad de la mitad. Y empezamos así a asignar valores. Después cogíamos estos dos y hacíamos exactamente lo mismo para asignar los valores intermedios. Y con eso obteníamos valores para todos estos lados. Eso hace el proceso de interpolación, pero ya lo hace de una forma automática. Y en esa interpolación entonces me genera el modelo digital a partir de los datos que estoy interpolando. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que pretendemos hacer aquí. Lo que pretendemos aquí hacer es hacer una interpolación. Vamos a hacer una cosa, muchachos. Vamos a grabar este proyectico que tenemos acá. Este proyectico que tenemos acá lo vamos a grabar dentro de nuestra carpeta de trabajo interpolaciones. Como interpolaciones. Lo grabamos como interpolaciones, ¿listo? Y teniéndolo ahí como interpolaciones, hagamos una cosa.
ese temita de interpolación es un poquitico larguito, no lo alcanzo a terminar ahora, entonces lo vemos mañana a las 8 de la mañana, nos vemos completo. ¿Está claro? Ok. Dejemos ahí y nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención.